Hola maestros, es un gusto poderles saludar nuevamente ahora en la materia de clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Es un nombre un poquito largo, pero bueno, esto tiene una abreviatura para que también la sepan ustedes que es CIF, CIF. Y esta abreviatura se le conoce así por sus siglas en inglés. Y aquí me voy a detener tantito para decirles que es una materia bastante interesante porque obviamente se aborda desde el aspecto médico, pero también desde el aspecto educativo, que es justamente en donde nos estamos involucrando en esta materia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué también tengo que partir de decirles de esta cuestión del inglés? Porque aunque el documento, y ahorita les voy a explicar, data de 1980, fue hasta el 2001 donde cambió de nombre y después de 2001 se trabajó no mucho, muchísimo en la traducción del documento que únicamente se encontraba en inglés. Y bueno, esta versión en el español, déjenme platicarles que fue realizada gracias a un trabajo en conjunto de los miembros de la red de habla hispana en discapacidad. Parte interesante porque vamos a tocar muchos términos que espero pueda yo aclarárselos. ¿Y por qué les digo esto? Porque una cosa es la cuestión conceptual que la tienen en el inglés y otra cosa es cómo se traduzca, cómo la entendamos en el español. Por eso, su servidor, no sé si se los comenté, pero también soy profesor de inglés, entonces la voy a hacer de teacher cuando lo necesitemos para que podamos entender toda esta materia. Lo bonito de esto que les digo es que fue traducido por parte de la Red de Habla Hispana en Discapacidad, obviamente impulsada por la Organización Mundial de Salud, pero también por la Red de Discapacidad y Rehabilitación de América Latina y el Caribe. Entonces, por ahí vamos a tener algunas acepciones cercanas a nuestro contexto del español. Esta traducción y la forma en que vamos a entender la materia, la vamos a entender desde una metodología multifásica interactiva. ¿Por qué? Porque fíjense que para poder comprender esta materia tenemos que entender distintos niveles de expertos de países de habla hispana, ¿ok? Y con esto, en esta materia vamos a hablar sobre traducción, retrotraducción, análisis lingüísticos, cuando sí lo requieran, repito, para que podamos entender esta conceptualidad de la traducción que se hizo. Así es que yo tengo mucha confianza en que nuevamente vamos a aprender mucho. ¿Y por qué les digo esto? Porque el objetivo principal de esta clasificación es que ahora ustedes, maestros, puedan tener un lenguaje unificado y estandarizado, pero además también tengan un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esta clasificación define los componentes de salud y algunos componentes relacionados con la salud, pero ya hablando desde el bienestar. ¿Y qué significa esto? Pues les puedo ejemplificar con dos cuestiones, educación y trabajo. Por lo tanto, los dominios, que es un concepto que ahorita se los voy a explicar, que se incluyen en la CIF, pueden ser considerados para que ustedes lo entiendan como dominios de salud y dominios relacionados con la salud. Estos dominios describen o se describen desde la perspectiva corporal, individual y mediante dos listados básicos. El primero, que es funciones y estructuras corporales, y el segundo, que son actividades o participación. Y aquí me voy a detener antes de seguir para decirles que cuando hablamos de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, tengo que decirles que esto es algo actual. En 1980, ¿por qué? Porque esto empieza desde 1980. Miren, anteriormente este documento se llamaba Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, que fue publicada inicialmente por la Organización Mundial de Salud, pero con un carácter experimental en 1980. Y después
de estos años, después de 1980, se llevaron a cabo estudios de campo sistemáticos y consultas internacionales para que el 22 de mayo del 2001 se aprobara para que esta clasificación fuera empleada a nivel internacional y ahora se llamara Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Un dato interesante para que podamos entender mejor cómo se fue cambiando esto. Ahora, ¿por qué cambió? Les voy a decir por qué. Porque ahora que hablamos, cuando hablamos, cuando hablamos del funcionamiento, discapacidad y de la salud, fíjense, son tres conceptos que reemplazan a deficiencia, discapacidad y minusvalía en 1980. ¿Por qué? Porque este cambio amplía el ámbito de la clasificación para que se puedan describir también experiencias positivas. La definición de estos nuevos conceptos se encuentra justamente en esta clase que les estoy dando y lo vamos a encontrar ya con un mayor detalle en las siguientes videocápsulas que les voy a grabar. Pero además, si lo queremos entender en un sentido más común, deben de tener en cuenta, maestros, que estos conceptos se utilizan con un significado específico que muchas veces pueden diferir, maestros, de la vida cotidiana, que es el caso de ustedes, porque pues obviamente ustedes son profesionistas. Yo les decía que la CIF agrupa sistemáticamente distintos dominios, ¿ok? Y la CIF agrupa sistemáticamente distintos dominios de una persona en un determinado estado de salud. ¿Por qué les hablo de dominio? A ver, vamos a pausar también ahí. Un dominio es un conjunto relevante y práctico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida relacionadas entre sí. Quédense con ese concepto, por favor. ¿Y esto por qué se los explico? Porque cuando se hace la traducción del inglés al español, el término inglés domain lo hemos traducido obviamente como dominio en función de su significado. ¿Qué significado le tenemos que dar? Orden determinado de ideas, materias o conocimientos. Cuando se habló de darle otra traducción como una alternativa, se puede decir área o campo, fue desechada porque no tenía relevancia en los términos en donde se ocupa en la CIF. Entonces, a ver, y me pueden preguntar, maestro, ¿qué es un dominio? Ok, de entrada, se los vuelvo a repetir, el dominio vamos a hablar del dominio de una persona en un determinado estado de salud. Un ejemplo, lo que una persona con un trastorno o una enfermedad hace o lo que puede hacer. Si nos estamos ubicando en que estamos en la maestría de necesidades educativas especiales y por lo tanto tenemos que hablar de una persona que se englobe dentro de esto. Entonces, el concepto de funcionamiento se puede considerar como un término global que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación. Y de manera similar, discapacidad engloba deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. Y a la par que la CIF nos enumera estos constructos, también nos va a enumerar factores ambientales que interactúan con estos constructos. Y aquí me van a decir, uy, maestro, ya me dijiste otro concepto. Sí, vamos a hablar del concepto constructo. Aun cuando en el sustantivo del inglés o en inglés construct posee un significado en el presente contexto que estamos estudiando la materia de concepto teórico o idea, yo preferí seguirlo utilizando para usar la CIF como constructo. ¿Por qué? Porque la razón que he llevado junto con otros más autores y con otros más compañeros es que esto tiene más relevancia en el término de la CIF que estamos nosotros entendiendo. Por lo tanto, esta clasificación, la CIF, permite a quienes vamos a ser usuarios de este documento o a quienes van a ser estudiantes de esta materia, elaborar un perfil de gran utilidad sobre el funcionamiento, discapacidad y la salud del individuo en varios dominios. ¿A dónde pertenece
la CIF. ¿A dónde pertenece esta clasificación? La CIF pertenece a la familia de clasificaciones internacionales que han sido desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud, que puede ser aplicada en varios aspectos de la salud. Y esta familia de clasificaciones de la OMS proporciona el marco conceptual para codificar un amplísimo rango de información relacionada con la salud, por la salud, perdón, por ejemplo, el diagnóstico, el funcionamiento y la discapacidad, incluso los motivos para contactar con los servicios de salud. Pero además emplea un lenguaje estandarizado y unificado que posibilita la comunicación sobre la salud y la atención sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias de todo el mundo. Dentro de las clasificaciones internacionales de la OMS, los estados de salud, que pueden ser enfermedades o trastornos o lesiones, por ejemplo, se clasifican principalmente en otro documento que es la CIE-10, que es la abreviatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión. Yo hasta ahí quedé. Que brinda un marco conceptual basado en la etiología. Entonces, maestros, para que no se pierdan, el funcionamiento y la discapacidad asociados con las condiciones de salud se clasifican en nuestra materia, en el CIF, pero tanto la CIE-10 y la CIF son complementarias. ¿Por qué les tengo que decir esto? A ver, esto que está existente entre la CIE-10 y la CIF, ¿por qué? Porque ambas clasificaciones comienzan por los sistemas corporales. Las deficiencias, obviamente, la vamos a entender que hace referencia a las estructuras y funciones corporales que habitualmente forman parte del proceso de la enfermedad y por lo tanto también se tienen que utilizar en el sistema de la CIE-10. Sin embargo, en el documento CIE-10 solo se utiliza a las deficiencias como un signo o un síntoma, como partes de un conjunto que configura una enfermedad y en algunas ocasiones se da como razón para contactar con los servicios de salud, mientras que el sistema CIF utiliza las deficiencias como problemas de las funciones corporales asociadas con las condiciones de salud. Pero vamos a ir terminando esta clase introductoria. La familia de y ahorita que estamos hablando de esta familia de clasificaciones internacionales de la OMS, déjenme decirles que la familia de las clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de Salud constituye una valiosa herramienta para describir y para comparar la salud de la población dentro de un contexto internacional. La información sobre la mortalidad, que también la proporciona la CIE-10, y sobre las consecuencias de la salud que lo da el CIF, se pueden combinar en una única medida de salud de la población. Y esta medida puede servir para conocer en todo momento cómo es esa salud y cómo se distribuye, pero también va a funcionar para valorar las contribuciones de las diferentes causas de morbilidad y mortalidad. Hasta luego.